Hola, ¿cómo están? Hola, mi amor, qué bella. Hola, mi amor. Te ves gracias. más brillante que nunca. Eres, Es- eres mi eterno abril. Así es. Porque es cuando está la primavera, ¿verdad? Y cuando nací, en abril. También. ¿Cómo es que me pusieron en Sí, abril ¿verdad? flor, verdad, mi mamá? Hay que hacerle esa pregunta a tu mamá. Pues bueno, la palabra del Señor dice que somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es. Y es el resplandor y el amor de Dios en nuestros corazones que nos permite brillar. Sigue hablando, mi amor. Me encanta. Es que, bueno, lo que tenemos acá adentro finalmente se refleja acá afuera, ¿verdad? Es la Así belleza es. de Dios. Aunque aún así estos cuerpos, dice la Biblia, se van a ir terminando, pero el nuestro, el interno, siempre se va renovando. Y Eso claro, es. nuestro cuerpo va a sentir el efecto de la relación tan cercana que tiene nuestro espíritu con Dios. Y se va a ir siempre perfeccionando. Eso es lo que contesta la pregunta de muchas personas que decimos, ¿cómo es que los apóstoles aguantaron tanto? ¿Cómo es que el Señor Jesús aguantó tanto en la cruz al ser crucificado, todo el proceso? Y bueno, la respuesta es la gloria que traía él Así dentro. Y todos los apóstoles estaban cargados de la gloria de Dios. Nuestro cambio, nuestra transformación empezó de adentro hacia afuera. Dios trató con nuestro corazón primero. Voy a decirlo de esta manera. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos dos vidas. Sí. La vida, y esto lo saqué de la Biblia, no crea que es algo que traje a la mente o se me ocurrió. La Biblia habla de dos vidas. El hombre, la humanidad tiene dos vidas, la vida natural y la vida celestial. Sí. Muchas personas están viviendo ahorita en la natural, que nacieron de un papá, de una mamá, de una relación sexual de amor, quizá, Exacto. o como haya sido. Pero esa es la vida natural. Pero la pregunta es, ¿usted ya experimentó la espiritual, la celestial? Esa nueva vida, la única manera que la podemos obtener es a través de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso es. Jesús se lo dijo Claro. a Nicodemo, le dijo, tú no vas a... ¿Cómo puedes entender esto si tú eres un maestro de la ley? Y él tuvo que reconocer, ese Señor, no entiendo, no lo comprendo. Y el Señor, con tanto amor, siempre con su gran misericordia y su gran compasión y amor por nosotros, le dice, claro, no lo entiendes porque de la vida que yo te estoy hablando tienes que nacer del Espíritu. Y esa es la vida celestial. Esa es la vida que nosotros hablamos en estos programas. Exacto. Por eso cuando hablamos del carácter, estamos hablando de un carácter espiritual. Exacto. Es Sí. nuestra nueva Sí. identidad. Porque toda verdad, decía mi pastor Ezequiel, es Paralela. una verdad paralela. Como es en lo Sí. natural, tenemos que También en lo aplicarlo espiritual. a lo espiritual. Hay un carácter natural, pero también hay un carácter espiritual o celestial. El que llegue a dominar, el apóstol Pablo le hablaba a la naturaleza humana, le hablaba carne. Y a la del espíritu le hablaba espíritu. Y siempre van a estar peleando, pero la que llegue a superar a la otra es el fruto que vamos a dar. Así. Cuando la vida celestial está fuerte, vigorosa, firme, entonces esta va a dominar a la carnal y vamos a poder siempre manifestar esa vida de Dios en nosotros. Y bueno, viene muy acorde a todo lo que Dios nos está diciendo para este próximo 2025. Claro. Estamos grabando este programa todavía en el 2024, nos faltan unos cuantos días para terminar el año y ya Dios ya nos venía preparando, el Señor, diciéndonos qué es la asignación que debemos enseñar, hablar, decir a todos ustedes en esa vida celestial. Así es, el año, bueno, de hecho este año todavía nos habló sobre el año del florecimiento. Sí, todavía está aplicado. Exacto, que cuidáramos, ¿no? Que cuidáramos esa flor
porque detrás de la flor hay fruto, Así viene es. fruto. Y esa palabra fue muy linda porque estuvimos todo el año trabajando en ella y fue en este mismo año que aproximadamente como en noviembre que Dios empieza a traer una otra palabra para el siguiente año, pero que siempre está muy relacionada con la palabra Sí. que nos dio. Sí. Recuerdo que Él nos dijo, es el año del florecimiento, vienen cosas grandes, vienen cosas lindas, pero tengan mucho cuidado con las pequeñas zorras, que son las que se infiltran y pueden comer esa flor. Esa base destruir esa bíblica flor. estaba en Cantares. Así es, Para 2. aquellos que nunca lo habían escuchado, esto en capítulo 2, versículo del 5 en adelante, Ajá. Dios nos habló, nos dio nos puso como un cuadro, una pintura Sí. de cómo nos mira Él, y cómo estamos y cómo somos en Él, la protección de Él. Y hablaba que venía un tiempo de florecimiento, el ave iba a volver a cantar, y todo eso tiene un simbolismo, primero profético, tenía para el pueblo de Israel, y ahora para nosotros era un Claro. simbolismo espiritual. Pero al último, Él dijo, nada más te encargo, y dijo, yo te voy a ayudar, Así de es, hecho. lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos. Él dijo, cuidado con las pequeñas zorras que echan a perder el viñedo. El viñedo, exacto. Que el viñedo representan la uva. El fruto. Y que esa uva, de ahí viene el fruto. Pero también viene el Espíritu Santo, que es el vino. Así es, el vino fresco y nuevo. Vino fresco de y nuestras nuevo. vidas. Y durante el año estuvimos siempre conscientes de cuidar esas áreas en nuestras vidas. Y uno de esos era nuestro carácter. Que Dios empezó a trabajar, bueno, ya por años lo ha estado haciendo, porque Dios desea confiarnos muchas cosas, mi amor. Yeah. Dios desea, pero es a veces mi carácter que no permite que Dios confíe esas cosas que Él desea. Porque a veces con mi carácter yo no estoy llevando o otros no ven a Cristo en mí. Así es. A través de mi carácter. Entonces fuimos muy cuidadosos de cuidar esas áreas, el carácter, las actitudes que teníamos con respecto a la vida, todo lo que nos sucedía, cuidando para que Dios nos diera esta palabra tan linda y tan hermosa que Dios nos ha confiado para este próximo año. Sí, este próximo año Dios nos habló de los dones espirituales, como lo que venía para nosotros agregado al florecimiento, es el don del Espíritu Santo. Primero, entender que es un regalo de Dios, ¿verdad? Y que en este año Dios nos hacía responsables de esos dones que nos había dado. Y cuando yo siempre hablo de dones, es todo aquello que nosotros nos atrevamos a creer que lo hemos recibido de Dios, no por nuestra propia fuerza o habilidad o por nuestro propio esfuerzo humano. Exacto. Para nosotros es muy importante, empezando, por ejemplo, desde la gracia que se nos dio. La gracia es un favor inmerecido que Dios nos da. Entonces empezamos a entender que todo lo que yo tengo hasta ahorita, la verdad, yo a veces te lo he dicho a ti, mi amor, yo no sé cómo Dios a veces me da a mí estas ideas. No sé cómo vino esta negociación, no sé, simplemente Dios empezó a traerla, nos conectamos, sucedió, y a todo eso se le llama dones. Y luego nos enfocó más aún en los dones espirituales que Él le regaló a la iglesia. Exacto. Primero, para edificar a la iglesia, para fortalecer a todos aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque el Señor sabía que cuando nos iba a salvar, íbamos a tener situaciones difíciles en la vida. Por eso Él dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a recibir poder. Amén. Y ese poder, hemos explicado que ese es un poder dual, es decir, es el poder que es la fuerza de Dios, es la gloria de Dios interviniendo en situaciones de nuestras vidas, pero también el poder es la habilidad
de Dios para hacer cosas que humanamente nosotros no podemos hacer. Exacto. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos da ese dual poder, diría yo. Todo lo que ustedes están viendo, por ejemplo, esto que hacemos, acabamos de firmar un contrato en la televisión para predicar el Evangelio a aquellos que necesitan estar en el redil y conocer al Señor. Todo eso lo hemos hecho usando los dones espirituales Amén. Que Dios nos ha dado. En nuestra propia fuerza, tú y yo no hubiéramos podido hacer eso, mi amor. Años atrás, cuando empezamos las iglesias, tú y yo lo hicimos y no teníamos para hacerlo y lo logramos hacer. Y en aquel entonces teníamos gente, hermanos con los que nosotros pastoreábamos, discipulábamos, liderábamos, que podían ayudarnos. Pero ahora, cuando tú y yo ya no estamos frente a una congregación, el reto era más grande. Era el reto de decir, bueno, pero ahora no tenemos gente que nos ayuden directamente, nada más teníamos a nuestros hijos. Les lanzamos a ellos el reto y ellos abrazaron con nosotros Amén. La visión, fueron los primeros que dijeron sí. Y después el segundo paso que hicimos, que dimos de alta una corporación no lucrativa, creyendo, y el Señor, tú te acuerdas, yo te lo dije, el Señor a mí me dijo, Compass to the Nations va a ser el tesoro del cielo. Así es. Que yo mencioné en la Biblia, que si ustedes ponen su dinero, sus finanzas en el tesoro del cielo, ahí el ladrón nunca va a tocar. Nunca se les va a hacer viejo, nunca se les va a pudrir, que ese es donde se corroe. Sí. Ahí nunca se va a terminar. Yo me voy a encargar de que la parte que ustedes depositen, ahí se multiplique. Todas esas fueron direcciones del Espíritu, usando los dones espirituales, Así el de sabiduría, de interpretación, el de conocimiento. Empezábamos a ver las cosas conectarse, suceder. Nos lanzamos el primer reto de decir tú y yo, ¿sabes qué? Dejo mi trabajo secular que estaba haciendo. Estaba trabajando yo para una congregación, pero aún así era un trabajo que no era para nuestro ministerio. Dije, tengo que parar ahí, ya no puedo. Es mucho, van a ser muchas cosas que vamos a tener que cumplir a la misma vez. Hagamos el paso. ¿Cómo lo hicimos? En común acuerdo, en fe y guiados por el Espíritu Santo. Y mira ahora, todavía, y eso lo empezamos a hacer, que fue un año atrás, que empezamos con las pláticas, las conversaciones, poníamos pequeños segmentos aquí, animábamos a los hermanos a unirse con nosotros, empezó, y ahora en este año, en el del año del florecimiento, decidimos hasta, quemamos no solamente la yunta que traían los bueyes, quemamos la yunta y todos los bueyes, los sacrificamos y dijimos, vamos a dar el paso de fe. Y ahora estamos operando en los dones espirituales. Exacto. Mientras usted ve este programa o este podcast, es posible que si usted cree con nosotros y usted extiende su mano, hay un milagro que puede estar, aunque no estemos hablando de milagros, usted ya puede reclamar por la fe. Usted puede decir, pastor, yo creo por un milagro. Creo que lo sobrenatural me va a suceder en mi vida. Claro, mi amor, y Dios cuando nos Permíteme, voy a mover esta planta porque me está pique. Ahora sí. Y mi amor, creo que Dios cuando nos dio esta palabra puso bastante responsabilidad sobre nosotros, porque estos dones que Él nos ha dado es para poder bendecir a otros también. Así es. Y junto con esta palabra Dios ha unido primero que nada a nuestros hijos como un gran equipo que Dios nos ha dado y otras personas que se han unido a la visión, a creer que podemos ir más allá y predicar el evangelio a todo aquel que tiene necesidad. Yo lo veo de esta manera. Si Dios a mí me salvó de donde yo estaba, me sanó, para darme vida, me tiene en este lugar, ¿por qué no dar lo que yo he recibido? ¿Por qué retenerlo para mí? ¿Por qué no compartirlo? Esos regalos que Dios nos dio no son para que yo me quede con ellos, es para que yo pueda darlo también a otros. Así es.
compartirlo con otros. ¿Cuántas veces, mi amor, no hemos orado por personas para que reciban sanidad? Y lo hemos visto en nuestros ojos, lo hemos escuchado, hemos escuchado las buenas noticias, como Dios ha traído restauración a parejas, ha traído sanidad de enfermedades que el médico decían que ya no. Y nuestra responsabilidad, así lo vemos, nuestra responsabilidad es bendecir y dar a otros. Ahora, hemos dado, a veces Dios te ha dado alguna palabra profética, me ha dado a mí una palabra profética, la hemos dado en fe. Hay personas que lo han recibido y han visto cambios en sus vidas, pero también hay otras personas que lo escuchan y lo meditan, lo piensan, pero no hacen cambios. Y Dios sigue trabajando en Pero sus nunca vidas. puede negar que Dios les habló. Exacto. Dios les habló. ¿Sabes que esto de los dones espirituales es un regalo que Dios nos da? Sí. Pero a la vez es parte de la mayordomía. Para que ustedes sepan, cuando mi esposa y yo decidimos dar ese paso de fe que dijimos, nosotros años atrás ya sabíamos que en algún momento Dios nos iba a llamar a algo como esto que estamos haciendo, la televisión, grabar más, dar más contenido, páginas web, redes sociales. Ya sabíamos que la demanda un día iba a venir y se iba a presentar. Y ya estábamos, no habíamos escuchado de los dones del Espíritu, no sabíamos exactamente para qué tiempo y para qué hora eso era. Pero nos fuimos preparando. Exacto. Primero, financieramente, empezamos a hacer ahorros y ser generosos. Ahorramos y siendo generosos. Nos administramos, separamos una parte, porque sabíamos que en algún momento Dios nos iba a demandar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay personas que para empezar a veces no planean en su vida y se dan un paso de fe al ministerio, pero ese paso de fe es un paso combinado con sufrimiento, con dolor, porque a veces no tienen ni para comer, no tienen para subsistir, los hijos los hacen sufrir y batallan. Y quiero decirles eso porque nosotros lo vivimos en algún momento en nuestra vida, que ese don de fe no estaba combinado con la administración. Y cuando combinamos bien estas dos cosas, el sufrimiento fue totalmente opuesto. Podíamos disfrutar más, podíamos ser responsables. Tú y yo nos pusimos una meta de decir, vamos a estar sólidamente estable para no estar batallando económicamente por un tiempo y dar ese paso de fe. En el momento que empezamos tú y yo a hacer eso, la palabra empezó a ser más clara. Exacto. Empezó, por ejemplo, la del florecimiento. La palabra del año del florecimiento fue para mí la más peligrosa. Porque a veces le damos a la gente la palabra del florecimiento y la gente lo primero que hace, Dios les empieza a bendecir, lo empiezan a gastar. Se van de vacaciones, empiezan a hacer gastos innecesarios que no sean buenos, pero empiezan a hacer gastos que no son para ese momento, porque el objetivo principal no es el ministerio. Nosotros, aún en nuestro plan económico, hicimos, ¿sabes qué? Vamos a descansar, vamos a tomarnos unas vacaciones, pero no vamos a gastar lo que no debemos gastar, porque sabíamos que nuestro llamado es al ministerio. Y todos nosotros, todos los que somos hijos de Dios, en algún momento, Dios te va a llamar a una asignación ministerial. Cierto. Y debes estar disponible para eso, porque entonces los dones del Espíritu Santo pueden operar con más libertad en tu vida. Eso es. El Señor te conviertes en una persona confiable. Exacto. Para que los dones empiecen a fluir. Todo este año usted va a estar escuchándonos mucho hablar de los dones espirituales, porque esa es la asignación que Dios nos dio. El primer don del que ya estamos practicando ahorita es el don de salvación. Sí. Es el primer y gran don que Dios nos ha dado, vida nueva. No la merecíamos, no era nuestra. De ahí
empieza el primer y más grande regalo, el regalo de la salvación. La pregunta es, primero, ¿qué voy a hacer con esa salvación? Segundo, ¿qué tanto voy a aprovechar esa salvación? Porque en el regalo de salvación está escondido una gran bendición de Dios. Y yo también diría que qué tanto voy a disfrutar Exactamente. de esa salvación, porque si Dios nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, es importante que disfrutemos de ella. Así es. De todas las bendiciones que Dios nos da, como estos dones espirituales. Y a ver, yo sé que te estás acordando. Es que había un amigo nuestro aquí en la frontera que me estaba platicando una historia que le pasó muy linda. Dice que él le tocó manejar de chofer a un predicador invitado en su iglesia. Y era un hombre, un presbítero de las asambleas de Dios. Dice, pues me pusieron a mí de chofer y dije, no, pues me va a tocar estar cerquita. Dice, pero ese hombre era un hombre muy respetado, pero muy serio, muy privado, muy tranquilo el pastor, dice. Y lo que decía, lo decía con autoridad y tranquilo, dice. Y bueno, pues yo manejándolo y aproveché en una de esas idas, dije, pastor, pues ya que lo conozco más de cerca, fíjese que pues yo quisiera hacerle una pregunta. Dice, mire, yo sé que esto es muy controversial, dice, pero pues no muchas personas tienen la oportunidad que yo tengo de estar cerca a usted y hacerle esta pregunta. Y le dijo, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Qué gran controversia, ¿no? Sí, porque pues es una pregunta del millón, ¿verdad? Que si se pierde o no se pierde la salvación. Y dice, no me contestó nada, se quedó callado viendo otra vez así a la carretera. Y yo al momento me sentí mal, dice, porque pues no me quiso contestar o no sabía la respuesta o no me quiso poner atención o me hizo sentir menos. Dice, bueno, pues yo me quedé callado, ¿verdad? Y hasta le pedí disculpas. Discúlpeme, pastor. Dice, el pastor nada más volteó y se me quedó viendo. Dice, muchacho tonto. Dice, disfrútela. Dice, con eso me contestó todo. Dice, de ahí en adelante mi pregunta quedó contestada. La salvación se disfruta. Se disfruta. No tenemos que estar preguntando si se pierde o no. Si usted ya le dieron el regalo, pues ya agárrelo y disfrútelo al máximo. Amén. Esa es la idea. Así es. Se puede, y una de las maneras de disfrutar la salvación es a través de los dones espirituales. Y mi amor, quiero decir esto porque cuando nosotros ponemos en práctica los dones que Dios ha puesto en nosotros para bendecir a otros, lo vimos ahora que fuimos a la congregación de Centro de Fe Internacional en Matamoros, Tamaulipas. Fuimos a dar. ¿A eso? Fuimos a dar y regresamos gozosos en nuestro corazón de poder ver orado por personas, orado por familias, también suplir las necesidades que tenían, de ver a los niños gozarse y de recibir un regalo. Eso para nosotros fue una gran satisfacción, de trabajar, de ver, de poder dar, abrazar a aquellos que tienen la necesidad de un abrazo, de recibir el amor de Dios. Y estos regalos que Dios nos ha confiado, mi amor, nos hace diferentes a otros. Así es. Nos hace diferentes porque es su poder en nosotros, un poder que nosotros no teníamos. Así es. Que lo conocimos a Él, lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y después recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Fue ahí cuando Él nos entregó todos estos regalos, extendimos nuestras manos, los recibimos y hemos estado trabajando en ellos. Algo que nos impactó mucho a ti y a mí es de que nosotros hablábamos de llevar regalos a los niños en Matamoros, como una manera de gratitud al Señor. Y bueno, nosotros tú y yo dijimos, vamos a lanzar el reto, a ver quién quiere apoyarnos, quién quiere ayudarnos. Y tú y yo estábamos pensando en 2 bicicletas y terminamos con 13 bicicletas. Así son los dones del Espíritu. A veces uno está pensando, Señor, ¿en quién puedo depositar
este don que me has dado. Pero Dios no está pensando nada más en una persona. No. Está pensando en muchos. Y yo cuando vi todo eso que estaba sucediendo allá, yo te dije, mi amor, tenemos mucho que dar. Así es. Dios nos está sorprendiendo más de lo que nos habíamos imaginado tú y yo. Estamos viendo mucho más. O sea, y la muestra de los regalos fue solo una pequeña muestra de que así son los dones del Espíritu. Yo veía todos los regalos y decía, así son los dones del Espíritu. Por eso les decía en el video, que, de hecho, que grabamos, detrás de cada regalo, allí hay un milagro de salvación, allí hay un milagro de sanidad, de restauración matrimonial, porque son los dones. Dios nos estaba mostrando con algo físico lo que espiritualmente Él estaba trayendo a la gente. Y tú sabes, la gente, y bueno, muchos de ustedes lo vieron, las fotos, los videos, la gente abrazaba esos regalos y los abrazaba con tanta alegría. Así queremos que abracen los dones espirituales, porque son para el bien de la humanidad. El bien común. En los dones espirituales es que se revela el carácter de Dios para la vida de las personas. Así que vamos a estar hablando mucho de esto. Queríamos hacer este podcast como una plataforma. De hecho, no hemos ni entrado al tema. Así lo vamos a dejar porque queremos estar trayendo unos podcasts hablando sobre los dones espirituales. Corra la voz, véanos en la televisión, vaya a nuestra página victoryfloor.com. Ahí está toda la información de nosotros. Vamos a orar, mi amor, para terminar. Padre, te damos gracias porque tú dijiste que todo buen don y toda buena dádiva descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Señor, hoy extendemos nuestro brazo de fe. Así es. Extendemos, Señor, hacia los que nos están viendo y escuchando tu palabra, y declaramos un milagro extraordinario y sobrenatural suceder en sus vidas ahora mismo. Así es. Espíritu Santo, cualquiera que sea la necesidad por la que estén pasando mis hermanos, mis hermanas, mi amigo, mi amiga, Señor, hoy el poder del Espíritu fluye sobre tu vida y hoy recibes restauración. Recibe tu milagro. Extiende tu mano ahí con nosotros. En el nombre de Jesús. Si tienes una fotografía de alguien, pon tu mano en la fotografía. Familiar, amigo, tío, hermano, abuela, mamá, papá, y únete a nosotros y crea un milagro por ellos y para ellos y para ti. Hoy, Señor, liberamos el poder del Espíritu sobre cada persona que nos está viendo ahora y nos está escuchando. Nunca más serán los mismos. Hoy liberamos el poder del Espíritu, el derramamiento del Espíritu sobre tu vida. Hoy experimentas el fuego purificador que dijo el Señor Jesús, hablando Juan el Bautista de él. Que seríamos bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Ese fuego que consume, que limpia, que purifica, que hace las cosas nuevas. Viene y cae y se derrama sobre tu vida el día de hoy. Hoy recibes la vida de Dios sobre ti. Así es, Padre, y hoy te damos gracias porque hay una persona que está creyendo por sanidad en sus rodillas, que está poniendo sus manos sobre sus rodillas y diciendo gracias, Señor, por mi sanidad. Hoy recibe tu sanidad en el nombre poderoso de Jesús. También hoy recibe tu sanidad. Todo cáncer en tu cuerpo es cancelado desde tu cabeza hasta la planta de tus pies. Le hablamos a ese cáncer que se sujete en el nombre poderoso de Jesucristo desde la raíz. Y te declaramos limpio y sano en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, Padre. Hoy extendemos nuestro don de fe. Amén. Sobre Señor. Las personas que nos están viendo, que necesitan un milagro de fe por algo extraordinario y algo que no esperaban. Espíritu Santo, hoy este don de fe que hay en nosotros lo impartimos sobre ellos. En el nombre de Jesús. ¿Lo cree con nosotros? Amén. Aleluya.
Recíbelo. Gloria al Señor. Mi amor, te amo mucho. Igualmente. Gracias a todos. Adiós.